Los dos verbos principales y más importantes del idioma inglés son el verbo to be y el verbo to have. Te conviene que los domines y cuando lo hagas no solo entenderás mucho más, sino que también podrás expresarte con más soltura. Quédate conmigo en esta clase que he hecho para ti y aprenderás ambos verbos de forma sencilla. De todos los verbos en inglés, los dos más importantes son el verbo to be, que significa ser o estar en español, y el verbo to have, que significa tener o haber en español. Son importantes porque lo usamos como verbos tal cual, es decir, indicando acción, y también como verbos auxiliares, que en este caso no ejercen acción, sino que ayudan al verbo principal a expresar mejor lo que queremos decir en términos como tiempos, modos o voces. Es por eso que naturalmente son los primeros verbos que debes aprender. Para no alargar tanto la clase, este video estará dividido en dos partes. Ahora veremos el verbo to be. Y en la segunda parte veremos el verbo to have. No importa cuál de las dos partes estés viendo ahora mismo. En el cuadro de la descripción de este video estará el link que te llevará a la otra parte. Y de igual manera, ambos videos estarán juntos en una lista de reproducción, así te será más fácil encontrarlos si vas a mi canal. Aunque no me hayas visto, acabo de guiñarte el ojo. Hello, I'm la Yari y si quieres aprender lo básico del verbo to be y el verbo to have, quédate enganchado o enganchada a esta clase. Si aún no lo has hecho, te invito a que busques tu cuaderno y lápiz para tomar nota de los puntos más importantes de esta clase. Pausa el video que yo te espero. Ok, comenzamos en 1, 2 y 3. Tanto el verbo to be como el verbo to have tienen diferentes conjugaciones. Sin embargo, como aún estamos en la etapa de Open Mind, por ahora solo veremos el presente simple de ambos verbos y sus 4 formas, que son afirmativa, negativa, forma corta o contracción e interrogativa. Tip: recuerda pausar el video para escribir el contenido. The verb be es el primer verbo que se aprende ya que se usa de muchas formas. En el inglés, este verbo es de suma importancia y cuando lo domines será mucho más fácil para ti manejarte a la hora de establecer una conversación. Entre sus usos más comunes tenemos que sirve para dar información personal, describir una persona, lugar u objeto y otros usos que veremos más adelante por este mismo canal. Pausa el video para que escribas la infografía, o sea, la descripción de este verbo como puedes verlo en esta página. To be es uno de los verbos más importantes en inglés y es también el más utilizado, ya que además de utilizarse conjugado como ser o estar, también es utilizado como verbo auxiliar en muchas ocasiones. Es un verbo irregular. Esto quiere decir que al contrario de los verbos regulares en inglés, donde siempre se mantiene la raíz del verbo, este cambia su forma de escribirse en casi todas sus conjugaciones. Y ahora que sabes lo importante que es, vamos a ver cómo se forma. Affirmative. Las oraciones afirmativas son aquellas que declaran o enuncian algo verdadero. For example, they are best friends. La forma afirmativa. Como ya viste, el verbo to be es un verbo irregular. E incluso en el presente simple tiene 3 formas de conjugación diferentes. Am e is son para los pronombres en singular y are para los pronombres en plural. Recordando siempre que lo que en inglés se expresa solo haciendo uso de este verbo, en el español lo hacemos con 2 verbos que son estar y ser.
Sí, señores. Este verbo, el verbo to be, significa tanto estar como ser y todo depende del contexto. Muy bien, ahora voy a explicar lo antes mencionado con esta tabla. Aquí pueden ver exactamente cómo se conjuga este verbo en los diferentes pronombres. Que conste que las palabritas que ven ahí en color rojo, por ejemplo, I be, las escribí yo a propósito solo a modo de ilustrar lo tanto que cambia el verbo de su raíz a su forma conjugada. Así que por favor no le presten atención a esa parte y no la vayan a escribir en su cuaderno porque es completamente erróneo. ¿Ok? Repito, lo hice con la única intención de que vean que es un verbo irregular, lo que significa que de su forma base cambia rotundamente a su forma conjugada. Entonces, tenemos que para el pronombre I, yo, se escribe o cambia a am, am. Y recuerden que este tanto significa yo soy como yo estoy. El pronombre you, que tanto significa tú, usted y ustedes, entonces utilizamos are. Are es el que se utiliza para los pronombres en plural, pero también se va a utilizar en singular cuando you signifique tú o usted. En el caso del pronombre he, she, it, vamos a utilizar is. is, is. Con el pronombre we utilizaremos are, ya que el pronombre we significa nosotros y es un pronombre del plural. Otra vez, you, que en este caso estaría significando ustedes, entonces utilizamos are. Y con el pronombre they, que significa ellos y es un pronombre plural, por ende vamos a utilizar are. A continuación, en la próxima página se encuentran todos los pronombres con su conjugación del presente firme en su forma afirmativa. En la próxima página te recomiendo que le des pausa para que escribas todo. Algunos ejemplos de lo antes visto. She is my friend. We are late. Negative. Las oraciones negativas son aquellas que niegan algo. Así pues, se añade la partícula not después del verbo para formar entonces la negación. For example, the clouds are not blocking the sun today. Las nubes no están bloqueando el sol hoy. Alert o ojo, como decimos en español. Para la forma negativa usamos exactamente la misma conjugación de la forma afirmativa con la única variación de que le agregamos la partícula not, N-O-T, not después del verbo. For example, I am not. You are not. He is not. We are not. They are not. En la próxima página también te comparto la forma negativa con todos los pronombres. Recuerda tomar nota y para esto te invito a que le des pausa y escribas todo. Two examples of the aforementioned. He is not right. You are not my classmate. The short form or contraction. Las contracciones en inglés resultan de combinar la abreviación de dos palabras. En la versión escrita, las contracciones incluyen un signo de puntuación llamado apóstrofo.
For example, I'm an English student. Si se dan cuenta, el apóstrofo ha quitado la letra A. Entonces, el I de yo más el apóstrofo y la letra M, o sea que viene siendo el verbo to be, se ha acortado y han formado ahora una sola palabra. ¿Qué pasa? Que hemos combinado dos palabras y se ha perdido una letra, la cual se va a sustituir por el apóstrofo. Entonces, esto es lo que se llama short form, forma corta, o contraction, contracción. Alert. La forma contraída no solo tiene escritura, también tiene pronunciación. Por ende, su forma se distingue tanto hablada como escrita y se usa con bastante frecuencia. Ahí sí que sí. Ojo, debemos evitar a toda costa usar la forma contraída en documentos de carácter formal. Tengan eso pendiente. Además, hay dos formas contraídas, por así decirlo. O sea, tanto para la forma afirmativa como para la forma negativa tenemos una forma contraída que es como lo pueden ver aquí. En esta tabla podemos ver a la perfección cómo se va transformando de la forma larga a la forma corta afirmativa y a la forma corta negativa. Ojo, como dije anteriormente, la forma contraída no solo tiene escritura, también tiene pronunciación y va a ser en ambas formas, tanto en la afirmativa como en la negativa. Entonces, I am se transforma a I'm not. Ojo, para componer la forma corta negativa con el pronombre I, o sea, yo, vamos a seguir usando su forma corta afirmativa y añadir la partícula not. Para los demás pronombres, el verbo se adjunta a la partícula y esta última pierde la vocal O y en su lugar pondremos un apóstrofo, contrayéndose de la siguiente forma: aren't o isn't. Entonces, you are se convierte a your y en la forma negativa, you aren't o you're not. ¿Ok? Se puede hacer de ambas formas. Dejamos el pronombre you y luego contraemos el verbo con la partícula no, aren't. O simplemente contraemos you más el verbo your y la partícula not. He is, his. He isn't. He's not. We are, we're, we aren't. They are, they're, they aren't. Estate atento porque en las siguientes páginas estarán los pronombres con su forma corta, tanto en afirmativo como en negativo. Recuerda escribirlo todos, haz una tablita y escríbelo todos en tu cuaderno. For example, we're together. We aren't together. She's famous. She isn't famous. Interrogative. Las oraciones interrogativas o preguntas son aquellas que se utilizan para pedir una determinada información. Most of the time, these sentences begin with WH words like what, where, etc.
O sea, por lo general, las oraciones interrogativas comienzan con palabras WH, que en inglés lo que se refiere con WH, words, es las palabras como what, where, who y así sucesivamente, que significan qué, dónde, cómo, quién, etcétera, etcétera. For example, where are you from? Para hacer preguntas, simplemente invertimos el sujeto y el verbo. Ok, ya viste en lo anterior que primero se pone el sujeto o pronombre y luego el verbo. Por ejemplo, I am. Ahora, para hacer pregunta utilizando el verbo to be, entonces vamos a poner primero el verbo am I. Inmediatamente usted escuche el verbo antes que el sujeto, ya usted puede identificar que es una pregunta, ya que esta es la manera correcta de hacer pregunta utilizando el verbo to be. Ojo, hay otras formas de hacer preguntas, por ejemplo con el verbo do, have y will, pero con el verbo to be, entonces siempre que usted vea el verbo antes que el pronombre o sujeto, entonces inmediatamente es una pregunta. No importa si lo escuchas en una canción, en un discurso o lo lees por ahí o en una conversación. Siempre que el verbo to be va antes que el pronombre o sujeto, es siempre una pregunta. Y lo tenemos de la siguiente manera. I am se convierte a am I, am I, am I. You are you, are you. He is he. We are we, are we. They are they, are they. And now some examples using the interrogative form. What's your name? My name is Lachari. What's her job? She's an accountant. Al comienzo de la clase mencioné que el verbo to be es importante porque tiene diferentes usos. Entre estos, se usa para preguntar o para dar información sobre datos personales, por ejemplo, nombre, edad, origen, dirección, y también se usa para describir personas, lugares y cosas. Como ya te dije, dependiendo del contexto significa ser. I'm Lachari, soy Lachari. O significa estar. I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. En el caso de hablar de edades, ahora sí que no significa ni siquiera ser ni estar mucho menos. For example, I'm 27 years old. Yo tengo 27 años de edad. Aquí para nada significa ser o estar. Y sí, siempre que hablamos de edades vamos a utilizar el verbo to be. Aquí unos cuantos ejemplos más acerca de lo antes visto. It is my book. Es mi libro. Este es mi libro. It's my favorite song. Es mi canción favorita. He's training in the gym. Él está entrenando en el gimnasio. They are cooking dinner. Ellos están cocinando la cena. Se usa para hablar de nombres. She is Mallory. Ella es Mallory o su nombre es Mallory. Podría significar ambas cosas. Para expresar nacionalidad de alguien. They are from Brazil. Ellos son de Brasil. Para hablar de profesión. You are a student. Tú eres un estudiante. Para hablar de sentimientos. She is happy. Ella está o ella es feliz.
Más ejemplo de lo antes visto. How are you today? I am very well, thanks. I am very well, estoy muy bien. Hablando de sentimientos. Paulo is an artist. Paolo es un artista. Hablando de ocupación. Mr. and Mrs. Martinez are from Colombia. El señor y la señora Martínez son de Colombia, hablando de orígenes o de nacionalidades. They are the García family. Ellos son la familia García o ellos son los García, hablando de nombres. Y bueno, eso fue todo por esta primera etapa acerca de los verbos principales del inglés. Espero que la información que contiene esta clase sea útil para ti. Y si es así, suscríbete y ahora ve corriendo a ver la parte número 2 que allá te espero. Bye bye.